Un nuevo giro en el caso escandaloso. Yermak irá a prisión. Detalles de la investigación judicial revelan si Vladimir Zelensky aparece en los expedientes. El Kremlin realizó una declaración referente al posible final de la guerra, mientras Vladimir Putin lanza amenazas con misiles nucleares. ¿Qué está ocurriendo y qué significan estos anuncios? En una alcaldía de una ciudad ucraniana se produjo un tiroteo con heridos. ¿Quién abrió fuego y cuál era el objetivo de este ataque? Lo explicamos. Alexander Lukashenko podría entrar en la guerra tras un anuncio repentino hecho en Minsk. Se anunciaron cambios urgentes en las Fuerzas Armadas del país. La semana de gestos pacíficos ha terminado. Vladimir Putin, que hace poco se vio obligado a pedir una pausa para realizar el desfile en la Plaza Roja, vuelve ahora a mostrar su poderío militar. El comandante de las fuerzas de misiles estratégicos, Sergei Karakayev, informó al jefe del Kremlin sobre el lanzamiento del nuevo misil Sarmat. Supuestamente, este misil supera al antiguo modelo soviético Voyevoda en alcance, potencia y capacidad para eludir los sistemas antimisiles. Se promete que el primer regimiento con misiles Sarmat estará en servicio antes de que termine este año, aunque Putin ya había anunciado este plan hace 8 años. A comienzos de mayo, se supo sobre el arresto de Alexander Gavrilov, director general de la empresa Krasnoyarsky Maquinado Industrial, responsable de la producción en serie de los Sarmat. Putin también hizo una mención especial a la instalación llamada Oreshnik. ¿A qué se deben todas estas amenazas? Comparta sus interpretaciones. Un nuevo capítulo en el escandaloso caso de corrupción en Ucrania. La Fiscalía Especial Anticorrupción de Ucrania exigió enviar al exjefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, a prisión preventiva. Como alternativa, los investigadores propusieron una fianza gigantesca de 180 millones de grivnas. Durante una rueda de prensa previa a la audiencia, los responsables de la Fiscalía Especial Anticorrupción y de la Oficina Nacional Anticorrupción fueron consultados también por Volodymyr Zelensky. El presidente de Ucrania no figura ni ha figurado en la investigación preliminar. Yermak ya había sido formalmente acusado en un caso que investiga el posible lavado de cientos de millones de grivnas a través de bienes raíces de lujo cerca de Kiev. Posteriormente, Línea de Frente y la Fiscalía Especial Anticorrupción presentaron cargos además contra otros 6 sospechosos. No se revelan sus nombres, pero según medios ucranianos, podrían tratarse del empresario Timur Mindich y del ex viceprimer ministro Oleksiy Chernyshov. El Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania todavía no ha determinado las medidas cautelares para Yermak. La audiencia fue aplazada a petición de su abogado. Donald Trump viajó a Pekín mientras en los Estados Unidos de América estalló un escándalo de espionaje con acento chino. La persona señalada de colaborar con el régimen comunista no fue cualquiera, sino la alcaldesa de la ciudad estadounidense de Arcadia, Aileen Wang, quien confesó haber trabajado en secreto para la República Popular China. Según los investigadores, Wang promovió durante años contenidos favorables a China e incluso coordinaba la aprobación de sus textos con representantes del gobierno chino antes de publicarlos. No se trataba de documentos secretos, sino de influir en la opinión pública y la agenda política del país. Hace apenas unos días, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos de América, Mike Pompeo, advirtió públicamente sobre este tipo de amenaza, destacando que el Partido Comunista Chino opera activamente en territorio estadounidense, incluso en instituciones gubernamentales. El caso de Aileen Wang es un ejemplo concreto de que las advertencias de Mike Pompeo tienen fundamento. Moscú rompió el alto el fuego y reanudó los bombardeos contra ciudades ucranianas. Kiev respondió de la misma manera. Drones alcanzaron la ciudad de Oremburgo, ubicada en el sur de los Urales, a más de 1,000 kilómetros de la frontera. El objetivo del ataque podría haber sido la fábrica Estrela, una de las principales empresas del complejo industrial militar ruso. Allí se producen misiles de crucero Onyx y componentes para la aviación de combate. Sin embargo, uno de los drones terminó impactando contra un edificio residencial.
Periodistas de línea de frente sugieren que los sistemas rusos de guerra electrónica podrían haber desviado el dron de su ruta original. Laboratorios biológicos secretos en Ucrania vuelven a ser noticia. El tema ahora está en el centro de la atención. Y no solo en Moscú. La directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos de América, Tulsi Gabbard, anunció una investigación sobre más de 120 laboratorios biológicos en todo el mundo, todos financiados por Washington. Según sus declaraciones, más de 40 de estos laboratorios se encuentran en Ucrania. Las autoridades estadounidenses afirman que la preocupación va más allá de la guerra y también está relacionada con los riesgos de la investigación sobre virus peligrosos. Después de la pandemia de COVID-19, las discusiones sobre este tipo de experimentos se han vuelto aún más sensibles. Gabbard dice claramente que es necesario averiguar qué patógenos se almacenan en estos laboratorios y qué tipo de investigaciones se realizan allí. Sin embargo, según las palabras de la aliada de Donald Trump, se puede deducir que el principal objetivo de esta investigación podría ser encontrar información comprometedora sobre el equipo del expresidente Joe Biden, justo en un momento en el que las elecciones se acercan y la popularidad de Trump y los republicanos sigue cayendo. Mientras Vladimir Putin hablaba sobre el Sarmat y sobre Oreshnik, su portavoz oficial hablaba de paz. Según la declaración de Dmitry Peskov, la llamada operación especial puede detenerse en cualquier momento. Pero hay un detalle importante. Puede terminar en cuanto el gobierno de Kiev y Volodymyr Zelensky asuman la responsabilidad y tomen la decisión necesaria. Cuáles decisiones deben tomarse en Kiev es bien sabido. Al cumplirse el 5º año de la llamada Operación Militar Especial, ¿todavía confían en que el pueblo ucraniano se rendirá? En una Ucrania devastada por la guerra, los tiroteos ya no sorprenden a nadie, pero este caso es fuera. En la región de Kirovogrado, quien abrió fuego fue el vicealcalde, y lo hizo dentro del edificio del Consejo Municipal. El incidente ocurrió en la ciudad de Svetlovodsk. El responsable de los disparos fue el primer vicejefe local, Sergei Savich. En ese momento, en el Ejecutivo Municipal había empleados y residentes de la ciudad. Al menos 2 personas resultaron heridas. Según el Consejo Municipal, Savich había estado comportándose de forma agresiva, amenazando a colegas y provocando escándalos. Parte de estas acciones fueron transmitidas en vivo por él mismo en las redes sociales. Tras los disparos, fue necesario evacuar a todos de emergencia y la policía detuvo al agresor en el lugar. En Rusia también se registró un tiroteo, esta vez en una escuela, y este tipo de incidentes se está volviendo cada vez más común en el país. Este ya es el 4º caso similar desde principios de año. El más reciente ocurrió en el Krai de Krasnodar, donde un alumno de 9º grado llevó una pistola a la escuela y abrió fuego en uno de los pasillos. 2 adolescentes resultaron heridos. Uno sufrió una herida en la sien y otro en el abdomen. Por fortuna para las víctimas, el arma utilizada era una pistola neumática. El atacante intentó escapar, pero fue detenido. En los centros educativos rusos, estos ataques no se limitan a armas de fuego. También se han registrado ataques con cuchillos, ballestas e incluso incendios provocados. En solo unos meses, al menos 12 ataques similares han tenido lugar. Todo esto, coincidentemente, sucede después de que las escuelas empezaron a recibir frecuentemente a veteranos de la Operación Militar Especial, quienes promueven discursos de guerra y odio. Sin embargo, en lugar de abrir un debate sobre las causas de la violencia, las autoridades rusas discuten otro asunto: ¿cómo prohibir que los medios de comunicación informen sobre estos hechos? La historia del crucero aislado se vuelve cada vez más preocupante. La Organización Mundial de la Salud ya advierte que habrá más desarrollos. Teniendo en cuenta el largo periodo de incubación del virus, es bastante probable que en las próximas semanas aumente el número de casos. Los pasajeros del crucero Hondius, casi 150 personas de 23 países, están regresando a sus hogares. El principal problema es que el virus podría manifestarse solamente entre 6 y 8 semanas después. Sin embargo,
La Organización Mundial de la Salud asegura que la situación está bajo control y que por ahora no existe el riesgo de una nueva pandemia. Rusia ha llegado a una nueva etapa de absurdo. Ahora se han empezado a vender pólizas de seguro contra tortura en las cárceles. A los familiares de los detenidos se les ofrece pagar cuotas mensuales para proteger a sus seres queridos de palizas, abusos y arbitrariedades en los centros de detención preventiva y colonias penales. Uno de estos servicios es promocionado por una organización llamada Centro Ortodoxo de Asistencia Espiritual y Defensa Legal. Se promete que el contrato de seguro será enviado directamente al director de la prisión, para que así, desde el principio, sepa que a ese preso no conviene golpearlo. Los precios parten de varios miles de rublos al mes. El Servicio Federal, encargado de la ejecución de penas, reacciona con asombro. Después de todo, basta pensar, ¿acaso existiría tortura en las cárceles rusas? Alexander Lukashenko sigue considerando los peores escenarios posibles. Tras una reciente reunión con militares y jefes de los organismos de seguridad, el líder bielorruso volvió a convocar al ministro de Defensa para nuevas conversaciones. De nuevo, el tema principal fue la posibilidad del peor desenlace. Lukashenko señaló que espera no tener que llegar a ese extremo, pero dejó claro que las tropas ya están siendo movilizadas para garantizar su preparación frente a cualquier amenaza. El 9 de mayo, el presidente desempeñó un papel similar al de un sistema de defensa antiaérea, actuando como escudo para proteger a Vladimir Putin durante el desfile ante posibles ataques de drones ucranianos. Esta situación pudo haber aumentado la tensión de Lukashenko frente a la incertidumbre de la región.